La paz esté con ustedes. Amigos, este fin de semana llegamos al final de nuestra reflexión litúrgica meditada sobre el capítulo 6 de Juan. Este capítulo maravilloso en el que encontramos las reflexiones de Juan sobre la Eucaristía. Tuvimos una pequeña pausa la semana pasada porque tuvimos la fiesta de la Asunción de María, pero hemos estado siguiendo el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Lo que quiero hacer es simplemente prestar un poquito de atención a lo que deberíamos haber leído la semana pasada. Y luego llegaremos a este desenlace, esta sección final, que es el Evangelio de hoy. Recordamos entonces que Jesús se había referido a sí mismo como el pan de vida. De hecho, como el pan bajado del cielo. A menos que coman este pan, no tendrán vida en ustedes. Comprensiblemente, su audiencia se opuso a esto. ¿Cómo podría este hombre darnos su carne para comer? ¿Es él el pan que ha bajado del cielo? Quiero decir, parecía muy inaceptable. Lo que hubiéramos leído el último domingo es una réplica muy intrigante de Jesús. A pesar de esta protesta, teniendo la oportunidad de explicar sus palabras de un modo más metafórico o poético, Jesús, en cambio, dobla la apuesta. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Creo que les he mencionado esto antes, pero las palabras en griego son muy interesantes porque Jesús no dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, utilizando la palabra típicamente asociada a la forma de comer de los seres humanos. Él dice trogein en griego, si no roen la carne del Hijo del Hombre. Esa es la palabra para describir el modo en que comen los animales. Así que se estaban oponiendo al realismo de esto. Y Jesús, en cambio, sube el volumen, intensifica el vocabulario. Para los judíos de su época, incluso el hablar de comer la carne de un animal con sangre no era solo repugnante, sino que era inmoral. Estaba prohibido explícitamente en varias partes del Antiguo Testamento. Porque la sangre simbolizaba la vida y entonces no comerían la carne de un animal con su sangre. Hablar de comer su propia carne y beber su sangre, quiero decir, era inaceptable a muchos niveles y es por eso que se opusieron. Pero nuevamente, teniendo la oportunidad de suavizar el vocabulario, Jesús, si se quiere, endurece e intensifica el vocabulario. Ahora, esto ayuda a explicar nuestro evangelio de hoy. Llegamos al final del discurso y vemos lo que ocurre tras ello. Escuchamos que muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Nótese, en primer lugar, no estamos hablando de una audiencia neutral, no estamos hablando de enemigos de Jesús. Estos son sus discípulos. No me refiero a su círculo íntimo de apóstoles, pero eran sus seguidores, que estaban obviamente con él, que estaban escuchando atentamente sus palabras, y entonces asimilaron su discurso y lo escucharon hablar de este modo realmente escandaloso. Y entonces, incluso sus amigos dicen, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? De nuevo, Jesús, sabiendo que murmuraban, tiene la oportunidad de decir, miren, me refiero a todo esto simbólicamente. En cambio dice, ¿esto los escandaliza? De algún modo me gusta. Bueno, sí, es vocabulario que escandaliza. En otras palabras, quiere decir eso de esa forma. Aquí hay algo que siempre he encontrado intrigante. He estado involucrado en muchos diálogos con protestantes a lo largo de los años y llegamos algunas veces a este punto muy neurálgico de cómo comprendemos la Eucaristía. Porque la mayoría de los protestantes entienden a la Eucaristía en un modo más o menos simbólico. Y nuevamente este es un debate muy viejo en el cual los católicos sostienen la presencia real de Jesús. Y un argumento que siempre hago, nunca he tenido una buena respuesta al mismo, es: si Jesús se refería a todo esto en un modo meramente simbólico, y él a menudo hablaba simbólicamente. Él se refiere a sí mismo como la vid, como el buen pastor, incluso comparándose a sí mismo en cierta oportunidad con una madre gallina. Quiero decir, nadie se fue ofendido, enojado cuando él dijo esas cosas porque es muy claro que estaba hablando de un modo metafórico. ¿Por qué? Si él estaba hablando de ese modo y la gente lo sabía, ¿por qué habrían estado tan escandalizados? ¿Por qué habrían amenazado con marcharse?
Tengo la fuerte sospecha, y Juan está intentando comunicarnos esto, de que sabían de sobra lo que quería decir. Sabían que estaba hablando de una manera muy clara, incluso escandalosa, realista. Y es por eso que se estaban oponiendo. De nuevo, tuvo la oportunidad de clarificar las cosas metafóricamente, pero en cambio dice, algunos de ustedes no creen. Así que no está intentando hacerlo sencillo de creer, simplemente está señalando, hay algunos de ustedes que no creen. A mí me parece que este es un punto de inflexión clave. ¿Aceptan o no esta enseñanza de Jesús? Es por esa razón que la Iglesia Católica ha insistido desde el comienzo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No lo inventamos, no es una adición medieval. En cambio, se remonta precisamente a este capítulo 6 de Juan y a este discurso en el que Jesús insiste sobre la realidad de su presencia. Ahora, para comprender cómo es esto incluso posible, puedo sugerirles algo más de nuestro Evangelio de hoy que es esclarecedor. Jesús dice, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Es misterioso, ¿cierto? Una observación misteriosa. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Se está refiriendo aquí a su humanidad carnal? No. Su humanidad, si se quiere, viene de la tierra. Pero en su divinidad, Jesús viene de este reino elevado. ¿Por qué es capaz de llevar a cabo lo que llamamos la presencia real? Esto es, la transformación de los elementos eucarísticos en su cuerpo y su sangre. La razón es que no es simplemente un personaje humano. Quiero decir, nosotros que somos personajes humanos podemos intercambiar el vocabulario metafórico todo el tiempo. Podría reunirlos a ustedes y llamarlos la sociedad de Abraham Lincoln. Y podríamos traer un sombrero de copa alta y decir, esto representa a Lincoln. Podría leer las palabras del discurso de Gettysburg y podríamos evocar simbólicamente la presencia de Lincoln. Está bien, somos capaces de hacer eso. Cualquier ser humano con un poquito de ingenio puede hacer eso. Pero, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? En otras palabras, ¿qué sucedería si ponemos el énfasis ahora no en su humanidad, sino en su divinidad? Bueno, entonces veríamos algo, veríamos que lo que Dios dice es. Vayan justo al comienzo de la Biblia. Dios dice que exista la luz y se hizo la luz. Que aparezca el suelo seco y así sucedió. Produzca la tierra seres vivientes y así sucedió. El punto allí es que Dios crea las cosas a través de su discurso inteligible. Dios habla y suceden cosas. Su palabra no es descriptiva como la nuestra, sino que es creativa. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Ese es Isaías hablando de la palabra divina. Jesús, que no es un profeta entre muchos, sino que es la palabra encarnada. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne en Jesús. Por esa razón, lo que Jesús dice es: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Quiero decir, puedo decirle a alguien eso todo el día, no significaría nada, no tengo ningún poder para perdonar los pecados de nadie. ¿Quién cree este hombre que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Tal cual. Lo que Jesús dice es: Talita Kumi, pequeña niña, levántate. Y ella se levanta. Porque lo que Dios dice es: Lázaro, sal fuera. Y él sale, porque lo que Dios dice es. Y entonces, la noche antes de morir, Jesús tomó el pan de la Pascua. Este es mi cuerpo. Tomando la copa de la Pascua, este es el cáliz de mi sangre. Quiero decir, yo podría decir y querer decir esas palabras de un modo puramente metafórico. Pero cuando Jesús las dice, porque si ustedes subieran a donde estaba antes, si supieran de dónde viene, quién es,
No solo un personaje humano entre muchos, sino Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces sabrían que lo que Él dice es. Eso es lo que está en juego aquí. Eso es lo que está en juego aquí. Ese es el centro de este argumento, de esta presentación. Y la gente que lo está escuchando comprendieron lo que estaba en juego. Por esa razón dicen, este modo de hablar es intolerable. Luego llegamos a esto. Habiendo asimilado todo esto, escuchamos que todos lo abandonan. Ahora, no sé qué les parece a ustedes, pero pienso que esta es una de las líneas más tristes de todo el Nuevo Testamento. Sabemos de los enemigos que se oponen a Jesús, pero aquí sus discípulos, sus seguidores, lo abandonan en grandes cantidades. No pudieron tolerar esta enseñanza. Esto nos plantea una pregunta. ¿Están con Cristo eucarístico o no? ¿Aceptan esta enseñanza o no? Esto ha sido siempre un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Luego, y sostengo que este es uno de los momentos más dramáticos en el Nuevo Testamento. Jesús se vuelve a los 12. Así es que muchos de la multitud lo han abandonado. Ahora se vuelve a su grupo más íntimo, los 12 apóstoles, y les dice, ¿también ustedes quieren dejarme? Como dije, uno de los momentos más emotivos, conmovedores, incluso un poco aterradores del Nuevo Testamento. ¿También ustedes quieren dejarme por esto? Y entonces habla Pedro, como lo hace habitualmente por los 12. ¿Recuerdan en Cesarea de Filipo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que Moisés, algunos dicen que Elías, algunos dicen uno de los profetas. Sí, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Y entonces habla Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la versión de Juan de aquel momento, me parece a mí. No tenemos en Juan la escena de Cesarea de Filipo, pero tenemos esta escena. ¿También ustedes quieren dejarme?, le dice a los apóstoles. Y es Pedro el que habla. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto no es solo una casualidad. Tú tienes palabras de vida eterna. Por esas palabras eternas, se lleva a cabo el cambio eucarístico. La confesión de Pedro del mesianismo de Jesús, la divinidad de Jesús y su poder de llevar a cabo el cambio eucarístico. Pueden ver que en este momento la iglesia podría haberse difuminado si los 12 y si Pedro hubieran dicho, no, Señor, esa expresión tuya sobre la Eucaristía, tu cuerpo y sangre, es simplemente demasiado. Pero habla Pedro, y gracias a Dios. A lo largo y ancho de los siglos hasta este día, aquellos que se paran con Pedro dicen lo mismo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras que transforman los elementos eucarísticos en su mismo cuerpo y su misma sangre. Es aún un punto de inflexión. Es aún una cuestión de decisión. Que nuestra respuesta sea siempre la de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.